A lo largo de su historia, el valle de Zapotitán ha sido afectada por erupciones volcánicas que han modificado su geografía y paisaje, influenciando de forma directa a sus habitantes, provocando migraciones y repoblaciones constantes. La erupción más significativa fue la caldera de Ilopango, que afectó el occidente y centro de El Salvador, sobre la cual se fundó Joya de Serén. La ocupación de esta aldea maya duró alrededor de unos 150 años, ya que en 650 después de Cristo fue sepultada por la erupción del volcán Loma Caldera. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Si esta es la primera vez que nos ven, te comento que mi nombre es Dani. Y yo soy Adita. Bienvenidos a una nueva Box Aventura. Hoy, Adita, ¿a dónde nos encontramos? Estamos en un lugar conocido como la Pompeya de Mesoamérica. Así es, amigos, un lugar muy hermoso, a tan solo 36 kilómetros desde San Salvador. No es el típico lugar arqueológico, ¿verdad, Adita? Que ustedes van a conocer, de ver pirámides o ver cosas así, ¿verdad? Sino que, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí, Adita? Aquí vamos a ver más bien una serie de estructuras que muestran cómo era la vida cotidiana de los mayas en la época precolombina. Así es, amigos, entonces les invitamos a que nos acompañen, quédense hasta el final, vayan desde ya dejándole un gran me gusta a este video que estoy seguro que les va a encantar. Y hemos llegado a una de las zonas más importantes de Joya de Serén, que es la representación de lo que realmente se encontró aquí, que son las casas comunales y también de familias. Y está muy interesante toda esta construcción que ustedes van a ver. Les dejo las imágenes para que se sorprendan tanto como yo. De acuerdo a las investigaciones, este era un inmueble de carácter público en el que las autoridades del poblado resolvían situaciones importantes, lo que se deduce por la existencia de 4 nichos y 2 bancas grandes en el cuarto frontal. En la cultura maya, esta era la distribución de los asientos para la autoridad. Y llegamos, amigos, aquí a otra zona, que esta zona tiene como una pequeña vivienda ahí que también se encontró, que esta, por la forma como fue ahí construida y todo, se ve que era más como para vivienda, porque se encontraron habitaciones, pero también muy curioso que se encontró un almacenaje de diferentes granos y diferentes cuestiones. Así que pues interesante, la verdad, muy bonito aquí Joya de Serén. Si no conocían, este es un hermoso lugar, amigos, que tienen que definitivamente poner en su lista. Aquí, si van a venir a El Salvador, este lugar tiene que estar en su lista. La vivienda construida de bajareque y cerco de vara en la entrada forma 2 habitaciones y se deduce que fue construida para vivienda y posteriormente modificada para almacenamiento de alimentos, porque pues encontraron objetos también de uso cotidiano. También se encontró un esqueleto de ratón, instrumento hecho de hueso, cuerda y paja carbonizadas encontradas en la bodega de esta casita. La erupción de la caldera de Ilopango provocó las migraciones de población hacia el occidente y parte norte de la actual República de El Salvador y en zonas mayas de Guatemala y Honduras. En el año 650 después de Cristo hizo erupción el volcán Loma Caldera, sepultando así a Joya de Serén bajo 14 capas de ceniza. El 11 de diciembre de 1993, Joya de Serén fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Posterior a la erupción del volcán de Ilopango, se dieron varios asentamientos coloniales, dentro de estos Joya de Serén. Joya de Serén estaba conformada por varias familias repartidas en complejos domésticos constituidos por una residencia, una bodega, una cocina, áreas destinadas a cultivos, espacios de procesamiento artesanal y procesamiento de alimentos, edificios de uso especial como casas y cocinas, de uso comunitario, así como un temazcal. Todo eso es lo que tenía Joya de Serén. Aquí hemos encontrado una maqueta que es la representación de cómo eran las estructuras que les estaba mencionando hace un momento.
que decía que tenían cocinas, espacios para cultivo, centros para uso así social de todos, y pues se pueden ver aquí las diferentes chocitas de cómo eran, y está bien bonita. La diferencia, amigos, entre este lugar y la actual Pompeya es que aquí las personas sí tuvieron tiempo para poder huir cuando se dio la erupción, lo que sí que dejaron muchas de sus cosas atrás, incluyendo animalitos, porque por ahí vimos algunos restos de patos en el museo. Ustedes pueden ver esos restos ahí de patitos también, así como se encontraron, les decía, unos restos de ratones, maíz y diferentes cuestiones. Esa fue quizá la principal diferencia entre este lugar y Pompeya, que la gente sí pudo huir y pues lograron salvar su vida de alguna u otra forma. Amigo, una de las cosas muy interesantes que se encontró también aquí en Joya de Serén fue que se descubrió una estructura que se encuentra en un estado pero increíble, muy bien conservado. Se trata de un temazcal. El temazcal era un lugar, un centro para purificación del cuerpo y del espíritu. Tiene un domo que fue hecho de bajareque y pues muy bonito. ¿Qué es lo que pasaba? Que en este lugar adentro, ahí era similar, parecido a un sauna. Las personas entraban, había fuego, imagínense un horno, como un horno convencional de pan, típico salvadoreño, ¿verdad? Metían la leña, metían ahí, lo ponían fuego. No era para matar a las personas, sino que era para que la persona llegara a purificarse. Sudaba, había todo, e incluso había en la parte de arriba, había como un pequeño orificio que lo tapaban para que el aire caliente se mantuviera, y luego obviamente lo quitaban, ¿verdad? Porque no podía estar ahí demasiado tiempo. Así que pues muy interesante lo que podemos descubrir aquí también en esta zona de Joya de Serén, este temazcal, que es una obra prehispánica muy bien conservada. Miren, llegamos aquí a la zona de este lugar que se llama Río Sucio, que es como el asentamiento a donde vinieron los habitantes de este lugar, originarios aquí en el Río Sucio, en esta zona. Prácticamente en las orillas del Río Sucio fue donde se estableció Joya de Serén. Así que la importancia de este río, amigos, para esta zona fue muy grande, ya que de aquí era donde prácticamente las familias se sostenían, venían a pescar, venían aquí, me imagino, a bañarse, a hacer sus diferentes cuestiones. Si tenían ganados, obviamente, venían por aquí, qué sé yo, a darle de beber a los ganados. Incluso me imagino que el agua para los hogares, para las casas, desde aquí lo obtenían. Así que pues bonito, la verdad, venir a encontrarse y descubrir todas estas zonas, explorando un poquito, alejándose un poquito de la zona donde están allá las edificaciones. Ustedes pueden venir aquí a ver y a conocer. Esta prácticamente es la zona de el Río Sucio en San Juan Opico, parte importante también de la historia de Joya de Serén. Al continuar explorando, amigos, también aquí en Joya de Serén encontramos dos estructuras que son muy particulares en su arquitectura. Estamos hablando de la que se conoce como la Casa de la Chamana, que eran de uso ceremonial, y los instrumentos y materiales que se encontraron también allí se consideran de gran valor cultural. La Casa de la Chamana se cree que era un espacio de adivinación. Allí se encontraron malacates e instrumentos para moler, objetos de uso estrictamente femenino en Mesoamérica, y también otros artefactos que fueron recibidos a cambio de un servicio. En este centro ceremonial se realizaban rituales relacionados a la cosecha de maíz y la fertilidad. En un corredor habían dos fogones, en uno de ellos un cántaro grande con maíz cocido. En la recreación de la Casa de la Chamana se cree que estaban los cuartos, corredores cerrados, paredes pintadas de blanco decoradas con color rojo. También se pudo notar presencia de cercos de vara en los accesos, que eran algunas de las características de estas dos estructuras. Lo más sobresaliente en la Casa de la Chamana era la presencia de un ventanal trabajado con celosía de barra.
Llegamos a un lugar donde está una réplica de tamaño real de un baño sauna. Esto era ocupado para tipo sanación, para las mujeres después del parto y las personas enfermas para que expulsaran el frío que ellos sentían. Esto era conocido como un temazcal, pero para los españoles le llamaban zumpulche. Miren, acabamos de encontrar aquí también una columna de adobe precolombino, una columna literalmente del adobe que ellos hacían. Para los que no saben, las casas de adobe aquí en El Salvador son casas prácticamente hechas con ladrillos, similar a los ladrillos, pero de un barro o de tierra blanca que no iba cocido, sino que simplemente iba secado al sol. Muy interesante. Los salvadoreños sabrán, muchos a lo mejor quizá vivieron en una casa de adobe. Esto es literalmente una bomba volcánica que expulsó el volcán Loma Caldera, que es lo que enterró aquí a la ciudad de Joya de Serén en el año 650. Se ve súper grande. Aquí hemos encontrado un pedazo de bajareque. ¿Qué es el bajareque? El bajareque siempre es una estructura de lodo y paja, pero sostenida con varas de... puede ser de bambú u otras de Castilla, que se usaba bastante. En mi caso, a mucha honra, yo crecí en una casita de bajareque. La diferencia entre el bajareque y el adobe es que el bajareque es una construcción un poco más delgada, pero reforzada con la estructura de las varitas de Castilla o de bambú. En cambio, el adobe es una estructura siempre de lodo y paja, pero súper ancha. Algunas de las cosas que podemos encontrar aquí en el museo son utensilios que ellos ocupaban en aquel entonces. Aquí tenemos unos fragmentos de morro pintado, tenemos huellas de un pie humano real, ¿verdad? Esto obviamente ya es un molde que fue sacado, pero obviamente se encontraron las pisadas allá en donde está la ciudad actual ahorita de Joya de Serén. Como era una comunidad dedicada a los cultivos, también podemos encontrar maíz, maguey, yuca, todo eso aquí en el museo, que está representado de lo que encontraron acá. Hemos encontrado unos fragmentos de cuchillo y de navaja de obsidiana. La obsidiana es una roca volcánica que se enfrió rápido y tiene forma de cristal. Ustedes terminen el recorrido, amigos, si quieren pueden venir aquí a la zona donde están los baños. Aquí hay baños para hombres y para mujeres, y está una pequeña zona aquí que es para, hay una banquita, unas mesitas para que ustedes se puedan sentar y pues descansar también de lo que han andado ahí. La caminata no es muy extensa, pero pues sí se disfruta mucho. Actualmente la zona de comedor, la zona de venta de artesanías y cosas por el estilo está cerrado. En el lugar por el momento no se está vendiendo comida y tampoco permiten que ustedes traigan su comidita, así que pues si vienen a este lugar pueden venir temprano. Abren desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde de martes a domingo. El día lunes no está abierto, así que no vengan el lunes, y pues no hay cafetería, no hay cafetín, por lo tanto pues si ustedes traen su comidita tampoco les permiten aquí adentro comerla. Vengan temprano o vengan ya tarde, comiditos, desayunados, almorzados, y les aseguro que lo van a disfrutar. ¿Qué te pareció a ti este lugar? Pues bien interesante, bastante información, y pues se puede ver cómo era la vida precolombina
de nuestros antepasados mayas. Sí, la verdad es que el lugar es bien bonito, accesible totalmente, ¿verdad? No hay aquí forma de perderse para llegar. Únicamente pongan ahí en el Google Maps, porque a nosotros nos estaba mandando por una ruta un tanto medio diferente, pero fácil de llegar, muy fácil de llegar. Algo que sí, amigos, quizás voy a mencionar por ahí, Adita no quería que lo dijera, pero igual lo voy a decir. Miren, yo no sé por qué cuando uno a veces viene a lugares así como estos, no le permiten que uno tome video o fotografía o cosas. Bueno, fotografía sí me dijeron, ¿verdad? Pero video, por ahí me dijo un muchacho, ¿verdad? Que no se podía. Y pues, no sé, cuestión por ahí, ¿verdad? Porque yo he visto videos de aquí un montón, ¿verdad? Sí, hay varios. Pero en general disfrutamos mucho la experiencia, estuvo bien bonito. Creo que conocimos más, ¿verdad? De lo que realmente a veces uno pudiera aprender, ya sea en escuela, en cualquier otro lugar, ¿verdad? Vos me decís que nunca habías venido aquí, ¿verdad? No, yo no había tenido la oportunidad de venir acá. Me acuerdo que de mi escuelita hacían excursiones a cada rato, pero cuando se me dio la oportunidad la primera vez de venir acá, estaba en 5º grado, apenas tenía 10 añitos. Y todavía mi mami no me había soltado tanto. No me dejaron venir porque dijeron que estaba lloviendo mucho, me acuerdo por esos días. Pero pues ahora que he tenido la oportunidad está muy bonito, bien interesante, mucha información y pues ahora ¿verdad? Se disfruta el paseo y comprendes de dónde vienen los orígenes de las casas que todavía tenemos en la actualidad. Así que, por amigos, lo menos allá en los pueblos, ¿verdad? Sí, claro, en los pueblos. Ya aquí en la capital, obviamente, ya las cosas son totalmente diferentes. Amigos, si ustedes disfrutaron esta aventura tanto como nosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer, Adita? Acuérdense de suscribirse a nuestro canal aquí en el botoncito rojo y activar la campanita de las notificaciones. Déjenle un gran me gusta a este video si les ha gustado y por supuesto nos pueden seguir también en las redes sociales. Ahí estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como Voxvagando. Así que de este hermoso lugar, verdadita joya de Serén, la Pompeya de América, nos despedimos y les decimos que nos vamos a ver en la próxima, mis queridos Voxvagos.